Esta mañana yo vengo con un mensaje para que nos pueda afirmar en nuestra fe, nos pueda dar el principio, nos pueda dar las instrucciones, lo que Dios dice acerca de las autoridades, acerca de nosotros como subalternos o sujetos a esas autoridades. ¿Y qué pasa, verdad? Cuando la autoridad no está correcta, no es de Dios, o la autoridad es abusada, es de ese tema. Así que yo les invito a que vayamos a nuestra Biblia. Vamos a hablar, voy a compartir el principio de autoridad. Nosotros lo hemos oído, esto lo aprendimos hace muchos años, lo practicamos, lo vivimos, lo enseñamos, pero hay mucha gente que no sabe o se nos olvida, y es bueno saber. La palabra de Dios nos da todo el consejo de Dios para cada una de nuestras vidas, para que nos desarrollemos en el hogar, en el trabajo, en la iglesia, en la sociedad. Y obviamente el caos que vivimos es porque se están pasando, ¿verdad? Rompemos fácilmente, se rompen en la sociedad, en la comunidad, se rompen esos límites, se va más allá de los límites y muchos pasan por alto el consejo de Dios. Así que yo les invito que vayamos al libro de Mateo, capítulo 20, versículos del 25 al 28. Voy a estar tratando con unos 3 o 4 versículos, pasajes en esta mañana. Así que les invito a que estén preparando sus Biblias, ya abriendo sus Biblias, avísenme cuando ya tengan el pasaje y para comenzar este mensaje. Amén. ¿Ya lo tienen? Mateo 20, del 25 al 28. Vamos a hacer una oración, por favor, les invito a que cierren sus ojitos y encomendémonos al que es digno, al poderoso, al que nos revela su poder, su gracia, su amor. Querido Dios, te damos gracias en esta mañana porque te ha placido, Señor, y nos das este regalo de estar en tu casa, en tu presencia, en este lugar donde te adoramos, Padre, en este lugar donde nos congregamos, todo tu pueblo, tus hijos, los que creemos en ti, para buscar tu rostro, tu voluntad, para pedir tu consejo, para venir a fortalecernos, para venir a entregar nuestras cargas, para venir a darte las gracias, para venir a honrarte, bendecir tu nombre y rendirte culto de alabanza, culto de adoración a ti, Dios Todopoderoso. Gracias, gracias. Hoy te pedimos que nos bendigas, Señor, que nos hables a nuestro corazón, que nuestra mente, Señor, sea cautivada por ti. Hoy decidimos concentrarnos en tu palabra, Señor, y que nos cautives totalmente para aprenderla, Señor, aprender tu consejo, para vivir y aplicarlo, para evitar dolor, sufrimiento, Señor. Porque el dolor, Padre, lo que vemos a diario es porque se ha quebrantado tu ley, se ha quebrantado tu pacto, se ha quebrantado, Señor, tu consejo. Pasamos por alto, pisoteamos tus mandamientos, Señor. Por eso te pedimos perdón y te pedimos tu luz en esta hora para recibir tu palabra, estos principios, Señor, que traen vida, que traen bendición, que traen paz a todos los que lo practican. Así es, Padre, nos ponemos en tus manos, Espíritu Santo, que nos hables, nos reveles y nos des espíritu de sabiduría, de discernimiento, para aprenderlo y aplicarlo en nuestras vidas. Lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Dice la palabra en el capítulo 20 de Mateo, versículo 25. Y quisiera pues que ustedes se den cuenta, yo a propósito hay un párrafo completo, ¿verdad? Que va desde el versículo 20 hasta el versículo 28. Pero la verdad central, lo que quiero compartirles es a partir del versículo 25. Pero no olvide que este versículo 25 tiene mucho que ver con los versículos anteriores. Y vamos a leer todo. Vamos a leer desde el versículo 20. En sus Biblias dice ahí petición de Santiago y de Juan. Entonces se le acercó la madre de los hijos de Zebedeo con sus hijos, postrándose ante él y pidiéndole algo. Él le dijo, ¿qué quieres? Está hablando con Jesús, ¿verdad?
ella le dijo: ordena que en tu reino se sienten estos dos hijos míos, el uno a tu derecha y el otro a tu izquierda. Entonces Jesús respondiendo dijo: no sabéis lo que pedís. ¿Podéis beber del vaso que yo he de beber y ser bautizados con el bautismo con que yo soy bautizado? Y ellos le dijeron: podemos. Él les dijo: a la verdad, de mi vaso beberéis y con el bautismo con que yo soy bautizado seréis bautizados. Pero el sentaros a mi derecha y a mi izquierda no es mío darlo, sino a aquellos para quienes está preparado por mi Padre. Cuando los 10 oyeron esto, es decir, los otros discípulos, cuando oyeron que la mamá de los hijos de Zebedeo, la madre de Juan y Jacobo, estaba palanqueándose un puestito para los hijos, los demás discípulos, cuando los 10 oyeron esto, se enojaron contra los dos hermanos. Entonces Jesús, llamándolos, dijo: ¿sabéis que los gobernantes de las naciones se enseñorean de ellas? Y los que son grandes ejercen sobre ellas potestad. Mas entre vosotros no será así, sino que el que quiera hacerse grande entre vosotros será vuestro servidor. Y el que quiera ser el primero entre vosotros será vuestro siervo. Como el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Amén. Hermoso pasaje que en esta mañana vamos a reflexionar y vemos, ¿verdad? Por eso quise darles ya la parte, la introductoria, ¿verdad? Los versículos primeros para poder entender. Aquí vemos a una mamá, como todas las mamás, ¿verdad? Quieren lo mejor para sus hijos, que se dirige a Jesús y le solicita, le pide, ¿verdad? Haz que mis dos hijos estén en tu reino, el uno a tu derecha y el otro a tu izquierda. Imagínense lo que está pidiendo, ¿no? Juan, Jacobo eran de los del círculo íntimo de Jesús, juntamente con Pedro. De los 12 apóstoles, Jesucristo tenía una relación mucho más profunda, más poderosa y compartían mucho más tiempo, más íntima entre estos tres: Jacobo, Juan y Pedro. Estos eran los que estuvieron en los momentos muy cruciales con Jesús, aparte de los demás discípulos también. Y vemos esta conversación, ¿verdad? Que esta mujer pide para que sus hijos también estén en ese lugar. Está hablando de autoridad. Está hablando de un lugar donde se sentaba Jesús, ¿verdad? Donde Él era el rey y decía: permite que en tu reino el uno esté a tu izquierda, el otro a tu derecha. Jesús le hace una pregunta y finalmente termina diciéndole: el sentarse a mi derecha o a mi izquierda no es mío darlo, sino a aquellos para quienes está preparado ¿por quién? Por mi Padre. Y aquí vamos desprendiendo. La autoridad máxima sobre el universo es nuestro Padre Celestial. Amén. Y Él es el que designa quién es, quién no, quién sí, quién no. ¿Verdad? Entonces nos adentramos a este pasaje desde el versículo 25, cuando dice: ¿sabéis que los gobernantes de las naciones se enseñorean de ellas? Y los que son grandes ejercen sobre ellas potestad. Mas entre vosotros no será así. Aquí está Jesús contrastando el modelo de autoridad, y esos son los dos modelos de autoridad que hay en la tierra, ¿sí? Uno desde el punto de vista secular, ¿verdad? Desde la perspectiva del mundo, y otro desde la perspectiva bíblica, lo que Dios dice. Por eso dice: mas entre vosotros no será así. Eso es en el mundo. Ahí los gobernantes se enseñorean, los gobernantes hacen lo que hacen, pero entre vosotros no será así. Obviamente yo voy a compartir de estos dos, ¿verdad? Un poco del gobierno secular, del gobierno del mundo, y también el gobierno dentro de la iglesia, dentro del reino de Dios, dentro del pueblo de Dios, que es diferente totalmente, porque dice: más entre vosotros no será así, porque el que quiera, dice, ¿verdad? El que quiera ser el primero entre vosotros será vuestro siervo. El que quiera hacerse grande entre vosotros será vuestro servidor. La autoridad como tal, sabiendo que la fuente de toda autoridad es Dios, la autoridad es perfecta.
el diseño de autoridad es perfecto. No hay nada que añadirlo. Y vamos a ir dando unos pasos para poder ver. Nosotros vamos a analizar de cerca algunos elementos para el ejercicio de la autoridad. La autoridad máxima, la autoridad suprema es Dios. Así que cualquier otra persona en el mundo, sea en el mundo secular o en la iglesia, que esté ejerciendo autoridad, es la autoridad delegada de parte de Dios. No es la persona, la autoridad que tiene la palabra sobre todo mundo y que nadie puede decirle nada. La máxima autoridad es Dios. Y cuando nosotros tenemos modelo de autoridad, ¿verdad? Dios ha establecido apóstoles, profetas, evangelistas, pastores, maestros, líderes, coordinadores, y así como estamos organizados. En nuestra iglesia también, ahí fuera, ¿verdad? Tenemos presidentes, ministros y diferentes gobernadores, alcaldes. Entonces, ese es el modelo. Ya vamos a ir viendo en qué lugar cuadra cada uno de ellos. Así que veamos estos dos modelos, ¿verdad? Según el mundo. ¿Qué es autoridad según el mundo? ¿Cómo le ve la autoridad? ¿O cómo ellos piensan que es ejercer autoridad en el mundo secular? Donde Dios no reina, donde no le toman en cuenta a Dios para nada, ¿verdad? Autoridad para el mundo significa poder para hacer lo que se le da la gana. ¿Sí? Ese es el modelo del mundo. Poder para pensar, para hacer lo que le parezca, ¿no? Sin dar ni pedir cuentas a nadie y poder sacar máximo provecho personal. Ese es el modelo de autoridad. Y si no, pues... Y yo he visto candidatos, yo no me quiero meter a la política, pero así en general, he visto gente que tiene muy buenas intenciones. Hemos oído gente que entra, ¿verdad? Y entran y están terciando en las elecciones, pero una vez de que llegan a ese lugar, una vez de que están en esa posición, se viró la tortilla, cambió. Y lo miran de esta manera, ¿verdad? Lo miran de esta manera de que tienen todo el poder para hacer lo que les parezca. Por esta razón, en el ejercicio de la autoridad, lo que más se manifiesta es autoritarismo, intimidación, abuso, injusticia, en todo nivel y en todo campo. Eso es lo que vivimos, ¿verdad? Eso es lo que experimentamos. Eso es lo que lleva al caos a nuestra nación. Eso es la autoridad. Ya vamos a ver un poquito más, vamos a ir profundizando un poco más. Ahora veamos según la perspectiva bíblica lo que dice la palabra de Dios. Cuando el Señor dice no, pero entre vosotros no será así. ¿Cómo será entonces? Entonces, aquí dice no, porque el que quiera hacerse grande entre vosotros será vuestro servidor. Aquí habla de servicio, aquí habla de bienestar de los demás. Que el papel de esa persona puesta en autoridad tiene una responsabilidad, ¿verdad? Con las personas con sus subalternos y también con quien le delegó la autoridad. ¿Quién le delegó esa autoridad? ¿Quién le delegó? Les pregunto. Dios. Con esto, sin perder este pasaje, les invito a que vayamos al libro de Romanos capítulo 13. Romanos capítulo 13 nos da el diseño de gobierno, el diseño de autoridad en todo nivel. Mire lo que dice así. Romanos 13, versículo 1. Sométase toda persona a las autoridades superiores. Porque no hay autoridad sino de parte de Dios. Sométase toda persona a las autoridades superiores, porque no hay autoridad sino de parte de Dios. Y las que hay por Dios han sido establecidas. En el libro de los Proverbios, en los Salmos también habla de que los presidentes nosotros mismos los ponemos. Y también dice que nosotros mismos los escogemos y Dios también interviene en esto. Dice, y pone malos gobernantes para castigar al pueblo. Y asimismo buenos gobernantes para bendecir al pueblo. Y aquí hablamos, ¿no es cierto?, de bienaventurada la nación cuyo Dios es Jehová,
Qué lindo, ¿no? Donde se le ponga a Dios en primer lugar. Qué bendición, yo sí tengo envidia, pero envidia santa, no es de la mala. De aquellas naciones donde su primer mandatario es creyente. Qué lindo, ¿no? ¿Verdad? Que él esté sabiendo de que él tiene que dar cuentas a Dios y que tiene que hacer lo mejor que pueda hacer. Servir a su país, a su patria, lo mejor que pueda hacerlo. Lejos, ¿verdad?, de lo que nosotros hemos vivido como nación. Y dice, de modo que quien se opone a la autoridad, a lo establecido por Dios resiste. Y continúa, dice, de modo que quien se opone a la autoridad, a lo establecido por Dios resiste. Y los que resisten acarrean condenación para sí mismos. Dios ha establecido un diseño de control contra la gente, no contra la gente, para la gente, ¿sí? Para la gente, para nosotros, para los seres humanos. Y hay dos modelos para que nosotros podamos portarnos bien. El primero es cuando nosotros tenemos a Cristo en nuestro corazón, el Espíritu Santo nos gobierna, nos guía y nos hace hombres, mujeres obedientes para cumplir con sus preceptos, cumplir con sus mandatos y para que nos vaya bien. Y no quebrantamos esos mandamientos, no quebrantamos esos preceptos y disfrutamos de las bendiciones de Dios y no nos pasa nada, estamos bien. Pero aquellos que han pasado, que traspasan esa línea de Dios, esta autoridad espiritual y vamos, y no me interesa lo de Dios, pero estoy bajo una autoridad humana. Para eso se levantaron autoridades humanas, para corregir al que no quiere conocer de Dios, para corregir al que no quiere obedecer a Dios. Le caen las leyes humanas. Y a veces el hombre tiene más temor a la ley humana que a la ley de Dios. Entonces, dice, si los magistrados están no para infundir temor al que hace el bien, sino al malo. Entonces viene la pregunta, dice, ¿quieres pues no temer la autoridad? Pues haz lo bueno, obedece. ¿Por qué vamos a temer a la autoridad? Claro, en lo largo de la historia ha habido naciones, pueblos, hoy en las naciones actuales y también antiguamente, también se han levantado autoridades, ¿verdad? O gobernantes de esos autoritarios, dictatoriales, ¿verdad? De esa gente que no daba cuentas a nadie, que solamente quiere el bien, el provecho para sí mismo y destruye naciones. ¿Verdad? No quiero ser nada más, sí, en general, no más ni mencionar, ni qué nación, pero eso lo vemos a diario, ¿verdad? Entonces, dice, ¿quieres pues no temer la autoridad? Haz lo bueno y tendrás alabanza de ella. ¿Sabe qué? La autoridad está puesta no solamente para castigar al malo, sino también para dar alabanza al que hace el bien. Para ser reconocido, ¿verdad? Sí, bien, muy bien, buen trabajo, lo hiciste bien, lo estás haciendo bien, sigue adelante. Eso tiene que ser así, la autoridad también está para eso. Haz lo bueno y tendrás alabanza de ella, porque está hablando de los gobernantes. Mira el versículo 4, porque es servidor de Dios para tu bien. ¿Quién es ese servidor de Dios? ¿Quién es ese siervo de Dios? La autoridad. Cualquier autoridad, así sea un mundanazo, ateo, ese es siervo de Dios. Amén. ¿Sabían eso? Ahí dice la Biblia. ¿Quieres no temer la autoridad? Haz lo bueno. Sujétate, obedece. Porque Él está para castigar al malo y también para a dar alabanza al bueno. Y porque dice el versículo 4, porque es servidor de Dios para tu bien. Y continúa, dice, pero si haces lo malo, teme, porque no en vano lleva la espada, pues es servidor de Dios, vengador para castigar al que hace lo malo. Otra vez, segunda vez dice, es servidor de Dios. Pero quisiera compartirles, hacer una reflexión sobre sobre estos principios de autoridad que estoy hablándoles. El primer elemento dentro del principio de la autoridad
hago una recapitulación. Toda autoridad proviene de Dios. Amén. Eso es un principio. Toda autoridad proviene de Dios. Toda. El jefe en cualquier pueblito, ¿verdad? En cualquier lugar, el jefe de su trabajo, esa es autoridad establecida por Dios. Pero ¿cómo me voy a sujetar? ¿Cómo le voy a obedecer a mi jefe si usted no sabe cómo es mi jefe? Por eso sufrimos consecuencias. En la casa la autoridad es del padre de familia, el esposo, el papá. Por eso sufrimos las consecuencias. Porque en algunos casos, no digo aquí, en esta iglesia no ocurre, sino en otras. En algunos casos, la primera persona en saltarse la autoridad, en pisotear la autoridad y no hacerle caso y anular la autoridad, es la esposa. Y luego los hijos. Imagínense ese caos. Ahí en chiquito, ¿no es cierto? Así como ocurre en las naciones, en grande, así ocurre dentro del hogar, en chiquito. No hay sujeción a la autoridad, no hay respeto a la autoridad, no hay honra, no importa lo que diga. Los hijos van a pedirle permiso al papá para salir a alguna fiesta, el papá le dice, no, no puedes ir. Van donde la mamá y les dice, anda nomás con todo gusto. Y les deja al papá y a la mamá peleando entre ellos. ¿Vea? Atentado contra la autoridad. Así de sencillito comienza. Desautorizando, ¿verdad? Pasándose por alto la autoridad. Así que toda autoridad proviene de Dios. Amén. Nosotros también, gracias al Señor, Dios trae personas como ustedes y empezamos un proceso de ir equipándoles, entrenándoles, dándoles la palabra de Dios, que cada uno vaya asimilando, aplicándolo y va a verse la bendición en sus vidas. Y vamos viendo gente, ¿verdad? Gente que se somete, gente que se sujeta, gente que obedece. No andamos buscando gente así que todo el mundo nos obedezca y nos haga los mandados. No, les instruimos con la palabra de Dios y les establecemos. Los delegamos guiar un ministerio, los delegamos dar una clase, los delegamos ser líderes en iglesias en el hogar. Son autoridades delegadas por Dios. Amén. También están puestas para sujetarse. Mire cómo no nos damos cuenta, ¿no? La esencia del mandamiento, de la autoridad. Por eso es importante, ¿no es cierto? La segunda estructura de autoridades son las coberturas espirituales en la iglesia, en el hogar. Sí, aquí también tenemos. Aquí, bueno, también, yo sé que aquí hay gente que son autoridades a niveles de gobierno y también tienen sus empresas, son sus jefes. Pero yo celebro y doy gracias a Dios porque vienen acá y se sujetan y hacen lo que yo les digo como pastor. Yo soy aquí la autoridad. Perdón, la mejor enseñanza es con el ejemplo. Queremos enseñar a nuestros hijos que sean obedientes, sujetos. Usted dé el ejemplo. Necesitamos de Dios y que aprendamos este tema de la autoridad como ecuatorianos que somos. Amén. Solo la oración va a quebrantar ese poder diabólico que quiere destruir nuestra nación. Solo la oración, mis hermanos. Solo la oración. Dios doblegó, Dios toca la mente de las personas más malas, puede ser, los cambia, los transforma y va a traer la bendición para nuestra nación. Amén. ¿Lo cree? Dale un aplauso al Señor porque Él espera que su pueblo, su iglesia, caminen en este propósito, en esta voluntad. Yo les invito a que nos pongamos de pie. Vamos a orar. Iglesia Cristiana Dos Hemisferios. Contáctanos al 343-1658 o al 099-8308-192. Encuéntranos en Facebook como Iglesia Cristiana Dos Hemisferios.